existen dos líneas principales de forma canónica. Primero, las que vimos, que es cuando nuestro sistema es de estado completamente controlable o bien completamente observable, existe la forma canónica. Por ejemplo, cuando el sistema es de estado completamente controlable y no completamente observable, existiría la forma canónica controlable, más no la observable. Lo mismo, si es de estado completamente observable, más no controlable, existe la forma canónica observable, pero no existe la controlable. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando no existe esta forma canónica controlable o bien observable? Esto se debe a que, bueno, nuestro sistema, obviamente, tiene estados que no están disponibles o bien para el control o bien para reconstrucción, que es el observador. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? Bueno, por ejemplo, las técnicas de control que nosotros vamos a ver en este curso están pensadas principalmente en sistemas que cumplen con la condición de controlabilidad y observabilidad. Entonces, en ese caso sí va a ser condición necesaria que las matrices de observabilidad para el observador y la de controlabilidad para el controlador, el determinante sea diferente de 0, sean de rango completo. Pero si no ocurre, existe otra forma canónica que no se le llama como tal forma canónica, sino le llaman más bien una descomposición. En este caso sí vamos a generar una matriz a bloques. Se va a generar una matriz a bloques en donde para el caso de controlabilidad vamos a generar el caso controlable y el caso no controlable. Para observabilidad, el caso observable y el caso no observable, y va a existir una descomposición global. Esta descomposición se conoce como la descomposición de Kalman. Les digo, está la descomposición en parte controlable y no controlable, en parte observable y no observable, y una que engloba todas las posibilidades de controlable, observable y no observable, no controlable, observable y no observable. Nosotros vamos a calcular las sencillas, que es controlable y no controlable y observable y no observable. La global normalmente no se calcula a mano. De hecho, esa normalmente se calculaba, antes había no sé si todavía funciona, había un toolbox en MATLAB para sistemas lineales. Existía un toolbox y para la global se utilizaba ese toolbox para generar la descomposición general. Les digo, bueno, no se acostumbra, aunque bueno, técnicamente sí se puede, no, solo que no es común que se calcule la global. Entonces, por ejemplo, cuando tienen un sistema que supongan es observable más no controlable, se sugiere que la que se calcule es la descomposición. En esos casos, o por ejemplo, que es controlable más no observable, se descomponga entre lo que es observable y lo que no, y de estos bloques se toma el que es observable, porque bueno, si cumple con controlabilidad, pues se toma ese bloque y va a tener ambas propiedades. En el caso de controlable, se descompone, se toma el bloque controlable, y si cumple con condición de observabilidad, pues bueno, ahí ya no tenemos problema. Les digo, el problema es cuando no tiene ninguna de las anteriores, a veces ahí sí hay que tomar la descomposición global. Esa descomposición, insisto, nos va a generar una matriz a bloques en donde se va a tomar, por ejemplo, el bloque controlable y sobre ese se va a trabajar. Alguna vez les mencioné que existen técnicas de control y de observación para sistemas de orden reducido. Esas técnicas están pensadas originalmente para sistemas, por ejemplo, de muy alto orden, en donde ustedes solo quieren controlar o reconstruir una cierta cantidad de estados. Supongan tienen un sistema de orden 10 y a ustedes solo les interesa el control de 5 o 6 de estos estados, no de todo. O igual que de un sistema también de alto orden, solo quieren reconstruir 2 o 3 estados, no necesitan reconstruirlos todos. Esas técnicas originalmente se pensaron para esos casos en donde, bueno, yo no ocupo reconstruir todo o yo no ocupo controlar todas las variables, solo una cierta cantidad. Entonces, ahí lo que generalmente se hace, el sistema se lleva a alguna matriz, en algún formato a bloques, ya sea Jordan, ya sea Kalman, y se toma solo el bloque que nos interesa controlar o nos interesa reconstruir. Entonces, para eso se pensaron esas técnicas de orden reducido, pero Kalman, las que utilizan Kalman se basan también en esas técnicas. Por ejemplo, si ustedes
solamente les interesa reconstruir una cierta cantidad de estados y por suerte esos estados están en su bloque observable, los pueden reconstruir sin problema. Lo mismo para el control. Supongan que ustedes solo quieren controlar 3 o 4 variables. Si tienen la suerte de que esas 3 o 4 variables estén dentro del bloque controlable, solamente se toma el bloque controlable y sobre eso se trabaja. Ya que si por desgracia tienen variables de esas variables en el bloque no controlable, pues bueno, ahí sí puede que haya problemas. Hay veces que, por ejemplo, controlan con las variables disponibles, se trata de realizar el control con las variables disponibles. A veces sí funciona. Por ejemplo, si de un sistema de orden 5 tienen 3 o 4 variables disponibles para control, se implementa el control con esas variables y en ocasiones sí va a funcionar. Obviamente, si es más lo que no tienen que lo que sí se pongan en ese sistema de orden 5, solo tienen 2 variables o una para control o para reconstrucción, no tiene caso y ahí habría que buscar alguna técnica más bien de caja negra, como si no tuviéramos casi nada. O bueno, una para un sistema que tiene muy poca información disponible. Les digo, esta es de las más utilizadas en sistemas lineales, ya se los había mencionado. La forma canónica de Jordan y la descomposición de Kalman dentro de sistemas lineales son las más utilizadas, porque precisamente son las que tienen un fin más práctico. Jordan porque tiene los valores propios expuestos en la diagonal principal, se divide en bloques de Jordan, en donde básicamente sus raíces están todas en la diagonal, y es fácil ver qué ocurre con ellas conforme las estamos trabajando. Y la descomposición de Kalman, que precisamente es lo que está disponible y lo que no, y ya con base en esto, pues bueno, se toman decisión para control o para observación, dependiendo del caso. Entonces les digo, en lineales estas son las dos formas canónicas más utilizadas, Kalman y Jordan. Bueno, ¿en qué se basa la descomposición de Kalman? La descomposición de Kalman va a ocupar el rango de la matriz de controlabilidad. Hay que empezar por ahí. Hasta ahorita solamente nos habíamos limitado a ver que el determinante de la matriz fuera diferente de 0. Se calcula la matriz de observabilidad, de controlabilidad, por ejemplo, en este caso para parte controlable y no controlable, calculamos la matriz de controlabilidad. Se calcula y normalmente lo que hacemos es ver el determinante. Si el determinante es diferente de 0, el sistema es de estado completamente controlable. Matemáticamente también nos indica que la matriz es de rango completo. Esto es que todas sus filas y columnas son linealmente independientes entre sí. Cuando el determinante de esta matriz es igual a 0, también nos indica que la matriz es de rango incompleto. Esto quiere decir que por ahí en algún punto hay dependencia lineal a nivel fila o a nivel columna. En ocasiones esta dependencia es muy evidente, en ocasiones no. Pero entonces cuando una matriz, su determinante sea igual a 0, quiere decir que hay algún tipo de dependencia y esa matriz no tiene el rango completo. ¿Qué es el rango? Bueno, algunos dicen, lo ven desde el punto de vista del número de filas y columnas linealmente independientes, o también se puede calcular como el mayor de los menores de una matriz. Para calcular el rango, ¿qué vamos a calcular? Bueno, primero el determinante. Si el determinante es igual a 0, quiere decir que la matriz no es de rango completo, y después nos vamos a ir reduciendo por menores. Ahorita voy a explicar la parte teórica y ya después vamos a ver numéricamente cómo podemos calcular el rango. Entonces, si existe la descomposición de Kalman, quiere decir que nuestra matriz no es de estado completamente controlable. Esto nos indica que el determinante es igual a 0, o sea que la matriz no es de rango completo. Se calcula el rango en cuestión de la matriz. Tanto aquí como en la observable necesitamos conocer rangos exactos, porque ¿qué nos dice el rango? Por ejemplo, aquí esta matriz de controlabilidad nos dice, tiene rango K2 que es menor a n, o sea, no es de rango completo. El rango nos dice cuántas columnas de esta matriz podemos tomar. Por ejemplo, que en esta matriz tenemos un rango 3. Podemos tomar 3 columnas. Se toman esas 3 columnas, pero nuestra matriz de transformación que vamos a utilizar tiene que tener exactamente las mismas dimensiones que su matriz A. Porque igual aquí se van a transformar A, B y C. Entonces aquí tenemos que tomar las dimensiones de A. Si A es de n por n,
necesitamos también una matriz de transformación de n por n. El rango nos dice, bueno, si tienes rango 3 de tu matriz de controlabilidad, puedes tomar 3 columnas. ¿Qué pasa con el resto? Suponiendo que tienen un sistema de 5 por 5, que A es de 5 por 5. El resto de las columnas se rellena, se completa la base. Aquí hay que completar bases. Se proponen, en este caso se propone, la única regla para proponer estas columnas es que sean linealmente independientes con respecto a las que tomamos de la matriz de controlabilidad. Entonces, supongo que tienen una matriz de controlabilidad de 5 por 5 con rango 3. Se toman 3 que se ven linealmente independientes y las otras 2 que nos faltan, nosotros las proponemos. Aquí también la descomposición de Kalman, digamos que en ese sentido no es una transformación única, porque dependiendo cómo se propongan las columnas que faltan, pues puede dar con ciertos valores. Lo que sí es como que uniforme es la estructura, va a tener una estructura muy particular. Aquí también se sugiere probar la matriz de transformación con B y después, en el caso de controlable y no controlable, primero con B y luego con la matriz A. Entonces, el rango nos va a decir cuántas columnas podemos tomar de la matriz de controlabilidad y proponemos las que faltan, tratando de que sean linealmente independientes a las que tenemos. Es la única regla, entonces tampoco que les digo hay una solución única, porque ustedes pueden proponer diferentes columnas que van a tener independencia lineal. Pero bueno, se propone y se va a armar la matriz de transformación que es Q. Esta matriz Q, entonces va a tomar las columnas de la matriz de controlabilidad que le indicó el rango y las que nosotros propusimos para completar la base. Se verifica el determinante. Se calcula el determinante de esta matriz para ver que sea diferente de 0. Si es diferente de 0, quiere decir que tomamos tanto columnas linealmente independientes como propusimos columnas linealmente independientes. Entonces, si es diferente de 0, se invierte. Vamos a invertir esta matriz. Las fórmulas para descomposición de Kalman en parte controlable y no controlable es Q a la menos 1 por A por Q para A. En el caso de B es Q a la menos 1 por B. Y en el caso de C es C por Q. Se va a dividir también con base en el rango. El rango nos dice las dimensiones de nuestro bloque controlable y lo que va a quedar en nuestro bloque no controlable. Por ejemplo, el bloque controlable se toma de la esquina superior izquierda hacia la derecha y hacia abajo. ¿Cómo sabemos cuál es este bloque? De nuevo, el rango nos indica. Si nos dice, por ejemplo, insisto, en un sistema de orden 5, esta matriz A va a seguir siendo de 5 por 5. ¿Cuál es el bloque controlable? Si su matriz de controlabilidad tenía rango 3, de izquierda a derecha se toman 3 columnas y de arriba hacia abajo se toman 3 filas. Se trazan líneas. Ese es el bloque controlable y lo que queda en la esquina inferior derecha es su bloque no controlable. ¿Cómo vamos a saber si estamos bien? Generalmente por debajo de ese bloque hay puros ceros. Está la unión de esos dos bloques y por debajo hay puros ceros. En el caso de B, de arriba hacia abajo, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de rango 3, tomamos 3 filas, se traza una línea, todo lo que esté por debajo de esa línea tiene que ser igual a 0. En el caso de C, pues bueno, de izquierda a derecha se toman 3 columnas, se traza la línea, lo de la izquierda es lo controlable, lo de la derecha es lo no controlable. En C no tenemos un indicador. En B sí, todo lo que esté por debajo de lo controlable tiene que ser igual a 0. Entonces, estos bloques van a ser nuestros bloques controlables. Ya numéricamente va a ser más fácil visualizarlos. Los valores propios van a seguir siendo los mismos, eso sí. Aquí los valores propios no nos quedan a la vista, a diferencia de Jordan. Van a estar metidos en los bloques. Entonces, si calculamos los valores propios de toda esta matriz, pues van a seguir siendo los de la matriz original. Eso es un hecho. Y, por ejemplo, si calculamos la función de transferencia, solamente nos va a aparecer lo de los bloques controlable. Eso acuérdense que lo vimos cuando vimos función de transferencia, cómo se veía afectada por dualidad. Únicamente aparecen los polos, que son controlables y observables. Aquí se sigue manteniendo ese principio. En la función de transferencia solo va a aparecer lo que está aquí y aparte lo que sea observable también. Porque se tiene que cumplir
con ambas propiedades por la cuestión del principio de dualidad, si no se pierden de vista. Entonces, bueno, aquí es un pequeño bosquejo de la prueba, que en la primera parte es de cómo se toman los puntos. El rango. Hay que tener en cuenta que esta solo es una transformación de coordenadas a una estructura a bloques. Si nuestro sistema original tiene, por ejemplo, en el caso de matriz de orden 5, tiene rango 3, la descomposición de Kalman únicamente nos va a separar el bloque de lo que es controlable y de lo que no. No va a alterar el rango o la estructura en sí interna de la matriz. O sea, si calculamos la descomposición y volvemos a calcular el rango calculamos de nuevo a esta descomposición matriz de controlabilidad, el rango va a seguir siendo el mismo, porque no estamos alterando la propiedad de que se agreguen estados al control. Simplemente estamos generando un bloque en donde está lo que está controlable y otro bloque en donde está lo que no podemos controlar. Pero el rango de este sistema, las propiedades de cuántos estados están disponibles para control no se ven alterados. Esa estructura no se ve alterada, solo se está reescribiendo en una estructura que nos resulte más fácil de manejar o nos resulte más práctica para manejar. Es lo único que está haciendo. No va a cambiar internamente las propiedades, los valores propios no van a moverse del lugar, para eso hay que cerrar el lazo, hay que aplicar un control. Si solamente tiene 3 estados disponibles para control, esos van a seguir siendo los únicos disponibles. Si les digo, los valores propios no se alteran, solo estamos cambiando coordenadas para tener una estructura que nos facilite un control, por ejemplo. Les digo, los valores propios no se ven alterados, van a seguir siendo exactamente lo mismo. Si calculamos la función de transferencia del sistema original y luego la función de transferencia de la descomposición, va a ser la misma. De hecho, va a seguir siendo la misma. Van a aparecer únicamente los polos y ceros que cumplan con ambas condiciones. Y los que no cumplan con alguna de las dos, acuérdense, por dualidad, los vamos a perder de vista. Eso va a ser un hecho. Les digo, aquí no es un cambio a las propiedades del sistema, insisto en eso. Solo lo estamos reescribiendo para tener a la vista con qué contamos y con qué no, básicamente. Y tomar el bloque con el que sí contamos y tratar de trabajar con él. Entonces, si calculan, les digo, su función de transferencia del sistema original y de la descomposición de Kalman, los polos que van a aparecer van a ser exactamente los mismos. Van a seguir siendo los únicos que estén a la vista. Los que sean controlables y observables, acuérdense, por dualidad. ¿Qué ventaja nos da a veces las matrices a bloques? Porque pues resulta que en álgebra lineal hay fórmulas o técnicas de álgebra lineal que están pensadas en matrices a bloques. Matrices ya de muy alto orden se pueden trabajar por bloques. Por ejemplo, para calcular esta inversa, existe esta fórmula en bloques. Ahí, dependiendo de la estructura de los bloques de la matriz, hay cómo calcular las inversas. O ya hay otras operaciones matriciales. Entonces, esta va a ser la estructura base de descomposición de Kalman en controlable y no controlable. Acuérdense, esquina superior izquierda va a estar nuestro bloque controlable, va a tener las dimensiones que tenga nuestro rango de la matriz de controlabilidad, en este caso. Si les digo, se va a trazar aquí, si tiene rango 4, por ejemplo, van a ser 4 filas hacia la derecha, 4 filas hacia abajo, y lo que esté por acá abajo, en la esquinas inferior derecha, es lo no controlable. En los ejemplos se va a ver más claro. También tenemos, bueno, este es un ejemplo, después lo vamos a ver. Primero vamos a ver otro ejemplo, no vamos a entrar con este. Vamos a ver primero un caso un caso SISO, y luego vemos el caso MIMO. No es difícil, solo hay que tener cuidado con el rango de esta matriz. Algo que sí les voy a comentar es que les había dicho en forma canónica controlable y en la forma canónica observable, es una forma canónica para cada entrada. Eso sí creo que se los había comentado. Por ejemplo, que tuvieran este caso y este sistema si fuera de estado completamente controlable, habría que calcular una forma canónica para esta entrada, la primera columna, y luego otra forma canónica para la segunda columna. Las formas canónicas
controlable y observable tienen esa, pues no sé si es ventaja o desventaja, que tienen una relación 1-1. De hecho, por eso es que también se pueden utilizar, por ejemplo, para que de función de transferencia nos vayamos a matricial. Las canónicas son muy usadas con esos fines sí son usadas. Por ejemplo, que tienen su función de transferencia y se quieren ir a matricial, muchos se basan en las formas canónicas y ya luego la reacomodan. Pero hay quienes toman la forma canónica para escribir. Entonces, la canónica controlable y la observable solamente relacionan una entrada y una salida, por así decirlo. La controlable, una entrada; la observable, únicamente una salida. No está pensada para un caso de este estilo. Por ejemplo, la controlable. Aquí la observable, pues no hay problema, solo hay una salida. La controlable tendremos que calcular una para la columna 1 y otra para la columna 2. Eso sí es un hecho. Habría que separarlas. En el caso de Kalman, no. La descomposición existe para el caso CISO y para el caso MIMO. Aquí no tenemos que separar entradas. Cuando veamos este ejemplo del caso MIMO, vamos a ver que con las dos entradas se puede generar la descomposición. Lo único que vamos a alterar es esto. Y esta sí se va a poder ver reflejada en su caso MIMO, e incluso si C también fuera un caso MIMO, se puede descomponer la matriz a nivel global. Les digo, es una ventaja que tienen sobre las canónicas. La canónica sí solamente es relación 1-1, como función de transferencia, una entrada, una salida. Kalman no. Kalman puede englobar todas las entradas y salidas que tengan. Las puede incluir dentro de la transformación. Lo mismo que Jordan. De hecho, Jordan también, si tienen caso MIMO, no hay que separar entradas. Se puede hacer Jordan, la transformación, con las dimensiones que tenga la matriz. Sobre todo B y C, acuérdense, para A sí todo está pensado en una matriz A cuadrada. Es lo que ya les he comentado en otras ocasiones. En control nos gustan sistemas cuadrados, en el sentido de que haya tantas ecuaciones como incógnitas, al menos para la parte de A. Es extraño que en control se tope en una matriz A, una matriz de parámetros que no sea cuadrada. Sí existe físicamente, puede pasar, eso es un hecho. Pero se busca cómo modelar, porque al menos en el área de sistemas lineales, todas las técnicas, en cuanto B y C, hay opciones si hay más de una entrada. Se puede hacer algo. En el caso de A, no, casi las técnicas de lineales están condicionadas a que la matriz A, la matriz de parámetros, sea una matriz cuadrada. Les digo, en control así nos gusta que tengamos tantas ecuaciones como incógnitas en ese sentido. Los casi todo lineales está pensado en matrices de parámetros que sean de n por n. Cuando no lo son, pues bueno, se trata de modificar, o se puede ir al área de, por ejemplo, ya se los he comentado, el área de sistemas no lineales. En no lineales normalmente se trabaja con ecuaciones de estado, entonces ahí no hay problema. Como ahí no se separan parámetros de estados, aunque se tengan, por ejemplo, más incógnitas que ecuaciones o más ecuaciones que incógnitas, no suele haber problema en el área de no lineales. Ahí se trabaja directamente con ecuaciones, no con matrices. En lineales sí se trabaja a nivel matricial, y les digo, casi todas las técnicas que existen para lineales están pensadas en una matriz de n por n. En el caso de A, B y C no. Por ejemplo, las canónicas tal vez sí, pero Kalman no, Jordan tampoco, y técnicas de control tampoco pueden funcionar en un caso de múltiple entrada, múltiple salida sin problema. Entonces digo, a este ejemplo vamos a regresar después. Primero vamos a resolver uno más cuadradito. Entonces, esto va a ser para controlable y no controlable. Esta descomposición, les dije, también existe para observable y no observable, para el caso observable y no observable. Aquí se toma la matriz de observabilidad, de nuevo, se forma por filas, C por A, C por A cuadrada, C por A al cubo, dependiendo del orden del sistema. De nuevo, si estamos procediendo a una descomposición de Kalman, es porque nuestro sistema no es de estado completamente observable. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra matriz de observabilidad el determinante es igual a 0. También aquí ocupamos calcular el rango. A diferencia del caso controlable, en el caso controlable el rango nos dice cuántas columnas podemos tomar de la matriz de controlabilidad.
para calcular la transformación. En el caso observable, el rango nos dice cuántas filas podemos tomar para formar nuestra matriz de transformación. Entonces, en controlable se toman columnas, en observable se toman filas. En el caso de observable, nuestra matriz de transformación que formamos es R a la menos 1. Así está el método. De hecho, por ejemplo, en otra se forma Q, en esta se forma R a la menos 1. De todas formas, hay que invertirla para calcular R, porque, bueno, R es la inversa de R a la menos 1. Obviamente, les digo, esto es notación. Entonces, aquí el rango nos dice, pueden tomar tantas filas de su matriz de observabilidad. Por ejemplo, tienen un sistema de orden 6 y tiene rango 4 esa matriz. La de observabilidad. Tienen rango 4, quiere decir que de la matriz de 6 por 6 vamos a poder tomar 4 filas y las dos que nos faltan, de nuevo, las vamos a proponer cuidando que sean linealmente independientes a las que ya tomamos. Porque, insisto, R a la menos 1, tenemos que invertirla para calcular R. Entonces, una vez que se arma esta matriz, se calcula el determinante. Si el determinante es diferente de 0, quiere decir que escogimos filas linealmente independientes y que estamos proponiendo filas linealmente independientes. Entonces se invierte y aquí se genera la descomposición en parte observable, inobservable. De nuevo, aquí el rango también nos va a decir cuántas columnas y filas podemos tomar para el bloque observable. También van a partir de la esquina superior izquierda. Por ejemplo, un rango 4 sería a la derecha 4 columnas, hacia abajo 4 filas. Se trazan las líneas, lo de arriba sería el bloque observable y lo que esté por acá por abajo es el bloque no observable. Aquí los ceros nos quedan por encima de la unión entre lo observable y lo no observable. Los ceros nos quedan ahí, en esa parte. Acá nos quedan ciertos números que pues, no tomamos en cuenta. En el caso de B su transformación, su descomposición es R a la menos 1 por B. Aquí de nuevo, de arriba hacia abajo se tomarían las filas que nos indique el rango, se traza una línea, lo que esté arriba es lo observable, lo de abajo es lo no observable. En el caso de C, generalmente C es un buen indicador para ver qué es observable y qué no. Y si está bien nuestra matriz de transformación. En el caso de C, si tenemos, por ejemplo, un rango 4, tomamos 4 columnas de izquierda a derecha, trazamos una línea. Lo que esté del lado derecho después de esa línea tiene que ser todo igual a 0. Generalmente ese es el indicador que nos quedó bien nuestra descomposición. Insisto, ya en los ejemplos se va a ver, creo que se va a ver un poquito más claro. Entonces, esta es la descomposición en observable e inobservable. Se los había comentado, existe la descomposición a nivel global. Se tiene esa descomposición de forma global. En donde está, bueno, aquí depende de cómo se acomoden los bloques, en donde está lo controlable, inobservable, o eso puede cambiar de lugar. En donde puede haber una descomposición primero en parte controlable y no controlable, y luego estas se subdividen en parte observable y no observable. Esta es la descomposición global. Les digo, sí se puede calcular a mano, pero no es tan sencillo. Por eso es raro que esta se calcule a mano. ¿Cómo se procede normalmente para generar esta descomposición? Les digo, se puede hacer a mano, aunque no es común que se haga. Cuando se quiere generar la forma global de descomposición, primero se hace la división en controlable y no controlable. Esta existe obviamente cuando no es ni controlable ni observable, que no cumpla con ninguna de las dos condiciones. Entonces, ¿cómo se calcula en estos casos? Bueno, primero se descompone en controlable y no controlable. Ya que generan esa descomposición, toman el bloque observable y generan una transformación, el bloque controlable y generan una transformación en observable e inobservable. Entonces hay una segunda descomposición. El bloque controlable lo vuelven a descomponer, por así decirlo, en observable e inobservable. Después se toma el bloque no controlable y lo mismo. Se descompone también en parte observable e inobservable. Entonces se hace una primera descomposición en controlable y no controlable y luego cada uno de estos bloques a su vez se descompone. Cuando son bloques grandes,
no es tan difícil hacerlo, pero cuando, por ejemplo, tienen solamente un único elemento o dos en el bloque no controlable, ahí curiosamente es donde a veces se dificulta el cálculo. Pero entonces primero se calcula la matriz Q para controlable, se toma el bloque controlable, se genera una matriz R a la menos 1, R1 a la menos 1, para observable e inobservable de este bloque, y luego una segunda matriz, R2, para el bloque no controlable y a su vez subdividirlo. Entonces, esa transformación, les digo, a mano sí se puede, no se hace con mucha frecuencia y algo así nos queda. Controlable y observable, controlable y no inobservable, no controlable y observable, no controlable y no observable. Y bueno, aquí es cómo se desarrolla. La descomposición de observable y no observable se puede hacer desde el principio de dualidad. Supongo que si están en el dual tal vez les convenga, pero si se va a hacer una descomposición, no es raro que parta del dual. Generalmente si se escribe el sistema dual es porque ya hubo un cambio de coordenadas, ya se hizo un cambio de coordenadas. Entonces, si les digo, si yo hubo un sistema dual es porque ya hay un cambio de coordenadas previo. Entonces también después de ese cambio de coordenadas, hacer una descomposición es un segundo cambio de coordenadas. Entonces, si nuestro objetivo es irnos a este tipo de matrices a bloques, lo más normal es que se haga directamente o Jordan o la descomposición. O bien, si se va a trabajar en el dual, se quede en el dual. Pero bueno, del principio de dualidad sí se puede generar también la matriz de la descomposición de inobservable e inobservable utilizando el dual. Y de hecho, el dual se hace bastante referencia a la descomposición en controlable y no controlable. Pero bueno, entonces sus fórmulas que ustedes van a ocupar en particular este parcial, perdón, en este tema, es estas de acá. Y después, ¿dónde están las otras? Estas de acá. Son las que vamos a utilizar más. Acuérdense, en controlable vamos a formar la matriz Q, en observable la matriz R a la menos 1, por notación. Pero bueno, vámonos a la cuestión del rango. Rango. Ahí déjenme ver uno reciente. Controlabilidad. Porque el de ellos no era ni controlable ni observable. ¿Ves? Este no era controlable. No, este sí era. Creo que era el ejemplo de ustedes. Controlable este. Y el controlable. Este es controlable y no es observable. Necesito una que no sea ni controlable ni observable. A ver. No, pues bueno, sí me sirve esta. Esta matriz. Vamos a llamarle A. Nada más lo que ocupamos es calcular el rango. Entonces, ¿el rango cómo se calcula? Empieza por el determinante. Entonces, calculamos el determinante para ver si es de rango completo o no. Si una matriz su determinante es diferente de 0, sea positivo, negativo, decimales complejos, diferente de 0, quiere decir que la matriz es de rango completo.
única condición es que el determinante sea distinto de 0. Entonces, calculamos determinante. ¿Qué fila tomó? La de hasta abajo. Sería 6, ¿por qué? Se va este, se va este. Sería menos 5. Cuando se agarraron a Robbie, abrí la ventana. Y como no lo vi, me eché a correr. Cierra el micrófono. Quien quiera que haya sido que se haya echado a correr. Entonces, se va este y se va esta. Es menos 5 más 7. Luego menos 5. Se va este y se va este. Menos 4 más 6. Finalmente, menos 1. Se quedan menos. Menos 1, ¿por qué? Se va este, se va este. Menos 28 más 30. ¿A qué es igual? 6 porque 6 por menos más 2. Luego es menos 5 por 2 positivo. Menos 1 porque 2 positivo. 12 menos 10 menos 2. Entonces 10 menos 2, 12 menos 10, 2. Menos 2, esto es igual a 0. Este caso, bueno, aquí, independientemente de las propiedades de controlabilidad y observabilidad, el determinante es igual a 0. Quiere decir que, que la matriz no es de rango completo. Les digo, la condición para que una matriz sea de rango completo es que su determinante sea diferente de 0. Insisto, positivo, negativo, decimales complejos, diferente de 0. En el momento que la matriz tiene su determinante igual a 0, no es de rango completo. El rango aquí, ¿cuál sería? Es una matriz de 3 por 3. Quiere decir que lo más que aspira, o su rango, tendría que ser, para que esté completo, 3. Una matriz de 4 por 4, pues bueno, tendría que ser de rango 4. Una matriz de 2 por 2, rango 2. 5 por 5, pues rango 5. Eso implicaría orden completo. Entonces, en el momento que les digo, el determinante es igual a 0, esta matriz no es de rango 3. ¿Cómo podemos saber si es de rango 2? Se empiezan a generar menores. Entonces, verificamos si es de rango 2. ¿Cómo se hace esto? Se va la última columna y la última fila. Entonces se va esta y se va esta. ¿Qué nos queda? 4, 5, menos 6 y 7. Menos 6 y menos 7. Se calcula el determinante de este menor.
¿Qué sería? Menos 28, 30. Esto es igual a 2. Positivo. El determinante es diferente de 0. Por lo tanto, es de rango 2. Entonces, así se van tomando menores. Por ejemplo, en un sistema de 4×4. Calculan el determinante. Si es igual a 0, no es rango completo, no es rango 4. Se elimina la última columna y la última fila. Calculan el determinante del menor de 3×3. Si este es diferente de 0, tendrían rango 3. Si también es igual a 0, de nuevo eliminan fila, columna y se van al menor de 2×2. El rango mínimo que puede tener cualquier matriz es rango 1. Eso es un hecho. Es el rango mínimo que va a tener una matriz. No se consideran matrices de rango 0. Al menos algebraicamente es extraño eso. No existe, se supone que no existen. Tendría que ser una matriz de puros ceros y bueno, pues esa matriz en realidad no tiene un uso a nivel algebraico más que para el lado de programación. Entonces, el rango mínimo que va a tener una matriz siempre es rango 1. Por ejemplo, que este menú hubiera sido 0, quiere decir que este no es de rango 2, pero lo mínimo a lo que puede llegar es a rango 1, lo cual nos indicaría una fila o una columna linealmente independiente nada más. Se les digo, verificamos primero siempre el determinante. Y de ahí nos vamos eliminando filas y columnas hasta que algún determinante nos dé diferente de 0. Si todos son ceros, pues bueno, la matriz es de rango 1. Pero si se van calculando menores. Les digo, van quitando fila, columna y van calculando. Este caso era una matriz, por ejemplo, de 3×3. Entonces, no era rango 3, se fue esta columna, esta fila, y tomamos el menor de 2. Y así nos vamos. ¿Dudas con esta parte? Ahorita les explico también un caso particular. ¿Pero dudas hasta aquí? No, todo bien. ¿Vamos bien? Sí. Ok, bueno. Aquí tengan cuidado con las filas y las columnas de 0. Ahora aquí. Hay que tener cuidado con esas. Y aquí es la única parte en donde van a poder mover filas y columnas de sus matrices. Supongan que tenemos esta matriz de orden 4. Aquí buscaríamos, el rango completo implicaría que la matriz fuera de rango 4. Eso sería que una matriz tuviera rango completo. Si la matriz es de 4×4, pues bueno, que tenga rango 4. Pero ¿qué ocurre? Tenemos esta fila de ceros. Por definición, este determinante es igual a 0 y la matriz no es de rango completo. Pues cuando ven esa fila o esa columna de ceros, por definición acuérdense, hay una fila de ceros. Por definición, el determinante es igual a 0. No tiene rango completo. No es de rango completo. ¿Qué ocurre? Si la dejamos así y seguimos trabajando, ¿qué vamos a tener? Tomamos el menor de 3×3. Entonces se va la última columna y la última fila.
Y es esta. Queremos calcular el determinante, pero ¿qué ocurre de nuevo? Seguimos teniendo la fila de ceros. Entonces, de nuevo, por definición, el determinante es igual a 0. No tiene rango 3. Le seguimos. Entonces, aquí sigue habiendo estos ceros, también sigue habiendo fila de ceros. No es rango 2. Aparentemente tenemos rango 1. Pero ¿qué ocurre? Cuando se tengan filas o columnas de ceros y se va a calcular el rango, hay que mover esa fila o esa columna. Entonces, ¿esto cómo se debe de resolver? Ya sabemos que no tenemos rango completo, eso es un hecho. Pero entonces tenemos que reacomodar la matriz. Para calcular correctamente el rango, esta es la única operación matricial en donde nos permite mover filas o columnas de dentro de la matriz. O incluso, incluso eliminarlas. Aquí, ¿qué ocurre? Esta se va a ir hasta abajo. Y las de abajo suben. Sube esta. Y sube esta. Entonces, en este caso, la fila de ceros se va hasta abajo. Se tiene que ir hasta abajo. Esto va a seguir sin ser de rango completo, eso es un hecho. Por definición, el determinante de esta matriz sigue siendo igual a 0. Pero esta se va hasta abajo porque la vamos a eliminar. Entonces, cuando calculemos el siguiente menor, se vaya a la fila de ceros y se ve esta columna. Y ahora sí, puede que ya nos dé diferente el rango. Entonces, se va a ir esta y se va a ir esta. Calculamos determinante. Tomo... Voy a tomar este de arriba. Uno. ¿Por qué? Se va este, se va este. 1 por 1 menos 0. Esto es 1. Menos 0 más 1. Se va este y menos 1. Este determinante, bueno, sigue siendo igual a 0. El determinante es igual a 0. No tenemos rango 3. Vamos por el menor de 2 por 2.
que aquí sí ya va a dar diferente. Se va a ir de nuevo la última columna, la última fila y tomamos este menor. Calculamos en este caso el determinante es igual a 1. Por lo tanto hay rango 2. Entonces, mientras que si dejábamos esto así, sin mover nada, aparentemente tenemos rango 1, esto es una única columna o una única fila linealmente independiente. Si se mueve esta fila de ceros que se vaya hasta abajo, tenemos en realidad rango 2. O sea, básicamente de esta matriz tenemos o dos filas o dos columnas linealmente independientes. Créanme que en Kalman eso hace la diferencia. Generalmente una descomposición de Kalman cuando hay rango 1 es una pesadilla de calcular, porque solo se toma una fila, una columna y todo lo demás se propone y le andan moviendo para que hacerlo salir. Es muy difícil calcularla cuando hay rango 1. Muchos dicen que cuando hay rango 1 en realidad no vale la pena. Pero bueno, se supone que sí se puede, pero no es sencillo. Que por ejemplo, cuando tienen rango 2, bueno, ahí toman la mitad de los vectores, ya sea fila o columna, y proponen la mitad, ahí ya es más probable que no salga la descomposición. Bueno, ya es más sencillo que salga. Pero entonces, cuando tengan esos casos, hay que mover las filas de ceros o las columnas, por ejemplo. Aquí la columna de ceros está. En este caso también, por definición, esta matriz no va a ser de rango completo. Eso no cambia. Ya es un hecho. Pero ¿qué se hace en estos casos? Esta se manda al final y esta se viene para acá. Que bueno, aquí por ejemplo también tenemos dos columnas iguales, pero eso ya es otra historia. Entonces, cuando tengan filas de ceros, se van hasta abajo, columnas de ceros se van al extremo derecho. Ahora sí que las avientan para que cuando calculen los menores sea lo primero que se elimine. De hecho, para calcular el rango también se permite, por ejemplo, eliminar filas iguales o columnas iguales. El método lo permite. Si dan por ahí una leída al cálculo de rango, nos dicen que se pueden eliminar filas de ceros, columnas de ceros, filas iguales, columnas iguales, pares de columnas, por ejemplo, estas dos. Esta matriz probablemente sí sería de rango 1, porque se podría ir esta y luego se podrían ir estas. Nada más nos quedaría una. Esa, aunque se mueva, pues puede ser que puede ser que la matriz sí sea de rango 1 sin importar lo que hagan. Pero aún así, lo básico generalmente cuando tengan filas de ceros, que se vaya hasta abajo esa fila, columnas de ceros que se vayan hasta el extremo derecho. Porque bueno, en este caso de esta matriz sí creo que es rango 1, pero en la de acá arriba, aparentemente tenemos rango 1, pero en realidad al moverlo tenemos rango 2, tenemos dos filas o dos columnas. Les digo, en esta pudiera ser que sí, nada más tenemos esta. Es lo más probable. Pero aún así les digo, filas de ceros hasta abajo, columnas de ceros hasta la extrema derecha. Insisto, la condición para que una matriz sea de rango completo, determinante diferente de 0. En Kalman generalmente no lo son. Eso es un hecho. En la descomposición de Kalman no tenemos matrices de controlabilidad de rango completo o de observabilidad de rango completo. Ese es un hecho. Pero aún así, pues bueno, se calcula, aquí si ocupamos el rango exacto de la matriz. Porque para controlable y con no controlable, el rango nos dice cuántas columnas podemos tomar y en observable e inobservable nos dice cuántas filas podemos tomar.
El problema va a venir en matrices no cuadradas. ¿Dudas con las cuadradas? Yo sí, profesora. Sí, dime. Entonces, tenemos que mover las matrices, bueno, las columnas y filas para verificar si no es de un rango. O sea, si por ejemplo, no sé que este es de rango 2, la anterior matriz. ¿Qué hizo? ¿Sí movió las columnas? Sí, Por pero ejemplo, solo cuando son de ceros. solamente cuando es columna de ceros o 1 se tiene que mover, o solamente cuando ceros. Cuando tienen ceros nada más. Bueno, hay muchísimas operaciones para el rango, pero ahorita ustedes ajustense a eso nada más. Cuando sea fila de ceros, hasta abajo, cuando sea columna de ceros, aventarla hasta la derecha. Ok, por ejemplo, si es columna de ceros, se avienta hasta la última columna. A Si la es derecha. a la derecha. Y si es fila de ceros, hasta la última fila de Hasta hacia abajo. abajo. Y si las Ok, demás se recorren nada más. ok. Y nada más sería ahorita esto. Sí, para rango hay muchísimas operaciones, créanme que hay un montón de operaciones, pero ahorita quédense ustedes con estas dos, porque si no se van a hacer bolas. Con estas dos les basta y les sobra para poder calcularlos. Ok, gracias. De nada. Les digo, es la única ocasión en este curso que van a poder mover filas o columnas de una matriz, créanme. Y les digo, se les sugiere que solo se haga con las de ceros. Insisto, el rango cuando ahí para análisis de rango es muy, muy largo y se puede hacer todo tipo de operaciones con ellas. Pero no hay que hacernos bolas. Ahorita traten de irse por menores. Si tienen columna de ceros, insisto, a la derecha, fila hasta abajo. De hecho, creo que en el archivo que les mandé de matrices. Matrices. No estaba en documentos. En descargas. No me acuerdo. En matrices. Así está. Matrices 2. También traía un método. Miren, aquí anda. Aplicación de los determinantes al cálculo del rango, que es el de los menores. Aquí también viene. Este es el chiste. Y de hecho no lo trae. No, sí lo trae más arriba. Para matrices no cuadradas, se puede hacer este tipo de métodos de reducción gaussiana. A ver. Rango. Aquí trae por reducción. Bueno, traía por reducción gaussiana, creo. No. Miren, sí. Este también se puede tipo por Gauss, pero este es más latoso. Por ejemplo, para esta no, las cuadradas, pues no hay pierde por el determinante, pero estas que son no cuadradas, se supone que pueden hacer este tipo, es un método, es una de las variantes de Gauss. Miren, el método de Gauss. Para las no cuadradas. Entonces puede ser por ahí por reducción gaussiana. Pero creo que también lo podemos hacer si separamos las entradas, así como se acuerdan cuando vimos controlable y no controlable, bueno, controlabilidad que se separaban las entradas, por lo que yo recuerdo también por ahí podemos verificar. Cuando vemos el caso mismo lo íbamos a intentar por ahí. Por ejemplo, esta va a ser nuestra matriz de controlabilidad para este ejemplo. ¿Cómo sabemos qué rango es y qué nos sirve? Porque tenemos 6 columnas, 3 filas. El número de columnas linealmente independiente pudiera no servirnos porque, bueno, hay que fijarse en esta matriz que es de 3×3. Buscamos una matriz Q que sea también de 3×3. Aquí lo que hacen es que dicen, bueno, tengo 3 filas. En este caso hay 2 filas que son múltiplos, este y esta.
Entonces, estas dos son iguales, solamente hay rango 2. Entonces, a simple vista se puede tratar de inspeccionar, pero no es tan trivial. Entonces, aquí a veces se sugiere separar las entradas y calcular ambos rangos, y se queda uno con el más alto, por lo que yo recuerdo. Este lo vamos a separar, el caso mismo lo vamos a separar. Les digo, también se puede por este de acá, por este. Ver si hay una forma, algún tipo de operación que haga algo cero. Por ejemplo, aquí esta se multiplicó esta fila por 2 y se sumó con esta y nos dio ceros. Nada más nos quedó una fila que es rango 1, una fila no nula. Por Gauss buscan cuántas filas no nulas quedan cuando se hace por el método de Gauss. Se hacen operaciones para verificar cuántas filas diferentes de 0 tienen. Por ejemplo, aquí hay rango 1 porque solo hay una fila diferente de 0. Aquí no se logran hacer ceros. Quiere decir que al haber dos filas diferentes de 0, hay rango 2. Aquí sí se les hace una fila igual a 0, quiere decir que también esta matriz tiene rango 2, esta tiene rango 1. Entonces, cuando son matrices no cuadradas, se puede hacer por este método de Gauss. Pero vamos a intentar nosotros, cuando veamos el caso mismo, separar las entradas y nos tendría que quedar el rango más alto. En su momento lo vamos a ver cuando veamos este ejemplo. Entonces, ¿dudas de esta parte del rango, de lo que vimos hoy? No, profesora, todo bien, gracias. Bien, ok. Entonces, mañana vemos una primera descomposición del caso CISO, una entrada, una salida. Vemos la primera descomposición ese va a ser en controlable y en controlable y no controlable y en observable y no observable. El ejercicio que vamos a ver mañana no cumple ninguna de las dos, entonces van a existir ambas descomposiciones. También después lo que quiero ver también, de que tengan cuidado con MATLAB porque para los determinantes luego hace unas cosas medio raras. Entonces después vamos a ver en MATLAB porque hay que tener cuidado a veces con MATLAB y no creerle todo. Pero bueno, entonces mañana vemos la primera descomposición. Ahorita les subo esto del rango. Este archivo ya se los había pasado al principio del curso. Denle una leída para la parte de los rangos. Y mañana vemos la primera descomposición del caso CISO. Bueno, si no hay dudas de esta parte, nos vemos mañana para hacer el primer ejemplo. Gracias, Profesora. Hasta mañana. Sí, de nada, hasta mañana. Profesora, ¿sí me escucha? Sí, ¿qué pasó? Yo tengo una duda, pero con un ejercicio del problemario. Sí, pregunta. Aprovecho. ¿Le puedo transmitir mi archivo de Delix para que lo pueda ver? Comparte, sí, comparte pantalla. Ok. Yo ya dejé de dejo de compartir yo. Ya. Sí. Bueno, creo que ya estoy compartiendo. Sí, yo ya lo veo. Ok, bueno, mi duda es sobre el método 3 de Cayley Hamilton. Es en el inciso C. Bueno, aquí ya calculé la característica, ya estipulé las ecuaciones. Sí. Aquí ya calculé mi variable alfa 1. Ajá. Aquí está. Y también ya calculé mi variable alfa 0. Sí. Donde me atoré fue para el alfa 2. Ahí fue donde me atoré. O sea, lo que yo quería preguntarle es si podía usar la ecuación 4 y 5 que me salió para calcular alfa 2 o la 6 y 7. O cómo le podía hacer para Pues alfa 2. es que si ya tienes dos alfas, sustituyes incluso en las ecuaciones originales. Porque ya llevas de gane. Ya nada más es sustituir las dos que tienes en cualquier ecuación de incluso las originales. Y ya nada más despejar. Cualquiera que de estas, ya puedo para el Sí. alfa 2.
Sí, porque ya tienes dos de Ah, ya ya, tienes ajá. tres. No sé que tienes dos de tres. En la cualquiera de las, incluso en las Sí. primeras ecuaciones puedes sustituir y ya nada más después. Para que, ok, sí, ahí es donde me había atorado, fue como que ya no lo entendí, sí vi la grabación de la clase, pero como que me hice bolas, por eso mejor preferí preguntarle. Sí, es que esa yo no la calculé porque bueno, ya tenemos dos de tres, pues ya sustituyen en cualquier ecuación en la que les guste más y reemplazan las otras dos alfas y ya de ahí despejas. Por ejemplo, puedes tomar la 1, sustituyes alfa 0 y alfa 1 y ya nada más despejas alfa 2. Ok, sí, ok, maestra, está bien. Bueno, pues esa era mi duda. Ya Sí, lo demás, pues ya, sí, ya ahí es tomar la ya era para hacer el digo, procedimiento. ya tienes dos de tres, ya puedes sustituir en cualquiera. Bueno. Sí, pues eso era todo. Gracias, maestra. Bueno, Profesora, yo tengo dudas con las de observabilidad. ¿Hay que ok. desarrollarlas como nos mostró el caso Mimo o de qué forma lo podremos desarrollar? El caso mismo. Ajá. Puedes separar las dos en las dos salidas, por ejemplo, en el caso de observabilidad, las dos salidas, calcular para salida 1 y para salida 2, y ambos determinantes te tienen que dar diferentes de cero. O puedes desarrollar la matriz como con 6 filas y tratar de analizar por ahí. Ahí en el que le entiendas mejor. Ok, gracias. Maestra. De nada. Pero sí es más práctico que separes las salidas. Yo sí lo veo más práctico. Y que calcules ambos determinantes, los dos te tienen que dar diferentes de ceros. Profesora, Sí, dime. por decir si hay una matriz así de esas que tienen como 6 filas o columnas. Ujú. Supongamos que en una tengo 4, 0, 0 y en la otra 2, 0, 0. Eso es también dependencia lineal, ¿no? Porque se están Sí. multiplicando por un 2. Sí, tienes 4, 0, 0 y 2, 0, 0. Quiere decir que la del 2, 0, 0 es múltiplo de la de 4. Ah, Como ok. quieras ver. Entonces ya ahí se puede decir que ya eso da el determinante a 0 y puedo dejar el método ahí, ¿no? Sí, el determinante por definición es igual a 0 al haber columnas múltiplos o filas múltiples. Ah, ok, sí, gracias. De nada. Y ya por último, con las de controlabilidad, si nos da el determinante igual a 0, que por definición nos dice que no es completamente controlable, Controlable. ¿así lo dejamos o hay que buscar otra cosa? Así se queda. En controlabilidad y observabilidad lo único que se les pide es verificar la condición. No tienen que hacer otra cosa. Ok, Ahí queda. gracias. Ese ahí queda. De nada. Profe, yo tengo otra duda, Sí, ya aprovechando. sí, En la parte de forma canónica, controlable y observable, por ejemplo, si en una me salió que sí es, bueno, que el sistema sí tiene forma canónica de controlable y en la parte observable canónica no tiene, ahí también se queda ahí el ejercicio. No, calcula la que sí tiene. Ajá, por ejemplo, sí me dio el de contabilidad, Ajá. pero ya su forma de Observable no es. observabilidad, ajá, no tiene forma canónica. Calcula la que sí existe. Ok, vale. Muchas gracias. De nada. Sí, eso sí se puede calcular. Entonces, nada más, si nada más es controlable y no observable, pues solo existe la forma canónica controlable. Y nada más calculan eso. Ok, vale. Gracias. De nada. ¿Más dudas? No. Bueno. Entonces, pues nos vemos mañana y empezamos bueno, hacemos el primer ejemplo de descomposición. Entonces, pues hasta mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias. De nada, hasta mañana.